vamos ahora sí a explicar lo que es el potencial gravitatorio, que es la segunda propiedad del campo gravitatorio. Esta propiedad tiene mucha relación con la energía potencial gravitatoria que acabamos de explicar. Tanto es así que en la definición de lo que es el potencial gravitatorio que hay en un punto, se refiere a la energía potencial que tendría la unidad de masa. Es decir, que si yo situara una masa de 1 kilogramo, que es la unidad de masa, su energía potencial, ese valor numérico, sería el potencial gravitatorio. Entonces, por definición, el potencial gravitatorio que hay o que tiene un punto determinado del campo, y esto es una propiedad que no depende de si hay o no otra masa, solamente depende del que genere el campo gravitatorio, es la energía potencial que tendría un sistema en el que yo pusiera una masa de 1 kilogramo. Ese sería el sentido físico de esa magnitud, es decir, la energía potencial que tendría ese punto si en él situara, se tendría el conjunto, si en ese punto situara una masa de 1 kilogramo de peso. Bueno, esa sería la definición. Bueno, y en cuanto a su traslado a lo que sería la expresión para una única masa creadora del campo, fija bien que al ser energía potencial por unidad de masa, pues para una masa creadora, el potencial en un punto R pues sería menos G. Fija bien que la energía potencial sería las dos masas que hemos puesto, es decir, la masa creadora y la masa chiquitita, testigo, que estamos poniendo como hemos hecho en la intensidad del campo gravitatorio, para medir esa energía, ese potencial. Entonces, eso sería la energía potencial del sistema de una masa de 1 kilogramo y se nos iría la masa. Con lo cual nos quedaría menos G por la masa por la distancia. Fijaos bien que depende de la masa creadora, de su valor y de la distancia a la que se sitúa. Como es un valor negativo, a medida que se aleja, se va haciendo valores negativos más pequeños, con lo cual el valor del potencial aumenta. Es decir, como es un valor negativo, valdrá más. ¿Vale? Bien, en cuanto a si el campo lo genera más de una masa creadora, en ese caso el potencial que habría en ese punto se aplica el principio de superposición y sería la suma de las n masas creadoras, cada una aportando de forma independiente una parte de ese potencial total. ¿Okay? Luego una masa y varias masas. ¿Cómo se representa el campo? Se representa, que es la segunda forma de representarlo, mediante superficies equipotenciales. Para simplificar el dibujo, lo hace solamente para una masa creadora, que es lo más habitual. Entonces, situaríamos la masa creadora en el centro y de forma radial y concéntrica tendríamos las superficies equipotenciales. Sería una esfera, estamos dibujando una parte de una esfera, ¿vale? Visto desde fuera, aplanada, con lo cual esto sería una distancia R1, esto R2, esto R3. Hay infinitas superficies equipotenciales de un punto a otro, ¿ok? Pero por dibujar algunas. Estos serían puntos en los que el potencial es el mismo. Son el conjunto de puntos cuyo potencial es igual entre sí. Es decir, que todos los puntos tienen el mismo potencial. Estos tendrían un potencial distinto, pero iguales entre ellos, y este lo mismo. Importante. Es una superficie equipotencial, ¿vale? Voy a dejarlo aquí de nuevo. Esto es la masa creadora y son las superficies equipotenciales. Ocurre, ¿os acordáis?, que la otra forma de representar el campo gravitatorio es mediante las líneas de fuerza. Esas líneas de fuerza, si os acordáis bien, eran para una carga, para una masa puntual,
eran así, es decir, se dirigían de forma radial hacia la masa creadora. Importante, para una masa y para cualquier masa, en cualquier punto, la superficie equipotencial y las líneas de fuerza son perpendiculares entre sí. Es decir, que en un punto donde hay una línea de fuerza y por ese mismo punto, evidentemente, hay una superficie equipotencial, en ese punto la superficie y la línea son perpendiculares entre sí. Y eso tiene una importancia bastante grande y lo explicaremos después para calcular el trabajo, ¿vale? Porque ahora vamos a explicar cómo se calcularía el trabajo, ya que tenemos toda la herramienta que tenemos, y veremos cuál sería el trabajo que habría hecho un cuerpo en una superficie a lo largo de una línea equipotencial. ¿Ok? Bueno, dejamos aquí potencia gravitatoria. Recordad que es la energía potencial por unidad de masa y que para el caso de una masa sería y para el de varias masas sería la suma de los potenciales de cada una de las masas creadoras del campo.